The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels, to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. So they are now designated as terrorist organizations, foreign, and Mexico probably doesn't want that. Ahora que los cárteles mexicanos han sido designados como organizaciones terroristas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, mucha gente se pregunta cuál será el siguiente movimiento de dichas naciones, principalmente de la dirigida por el presidente Donald Trump. Sin embargo, aunque de una vez te digo que una intervención militar a gran escala de aquellos países en territorio mexicano es altamente improbable, dado que podrían obtener excelentes resultados simplemente con el uso de pequeños grupos de fuerzas especiales en operaciones de alcance limitado. El análisis que te presentaré a continuación contempla lo que pasaría en el muy improbable caso de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se enfrentaran con toda su fuerza a los cárteles del narcotráfico, dentro, por supuesto, de territorio mexicano, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno de dichos bandos. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería, en donde esta vez te hablaré sobre quién ganaría un conflicto armado directo entre todos los cárteles del narcotráfico en México y la totalidad de las fuerzas militares de los Estados Unidos con todos sus recursos y efectivos. Comenzando con las fortalezas del ejército y el cuerpo de Marines de los Estados Unidos sobre tierra, no es un secreto que dicho país cuenta con un arsenal aproximado de casi 400.000 vehículos blindados de combate, divididos entre tanques principales, vehículos de combate de infantería, transportes blindados, automóviles de reconocimiento y combate ligero, y piezas de artillería convencional y de cohetes, remolcadas o autopropulsadas. Así pues, desde tanques M1 Abrams hasta howitzers M777, pasando por blindados multipropósito Bradley y FV, esta Fuerza Armada sigue siendo una de las más modernas y poderosas del mundo entero, capaz de enfrentarse con brutal eficacia a diversas naciones en todo el mundo al mismo tiempo, no solo gracias a su pura y dura fuerza bruta, sino también a la vasta y eficiente red logística física y digital con la que cuenta. Y sí, hasta este punto del video, solo hemos hablado de los vehículos terrestres con los que cuenta Estados Unidos, pero nos falta considerar también a sus 1.3 millones de personal militar en activo en todas las ramas de sus fuerzas armadas, divididos entre soldados de infantería del más bajo rango, hasta algunos de los operadores de fuerzas especiales más letales de todo el planeta, tales como los Navy SEALs o la Fuerza Delta, por ejemplo, quienes no solo cuentan con el entrenamiento más especializado posible, sino también con algunas de las piezas de armamento más modernas, avanzadas y potentes del mundo. Todo esto, por supuesto, sostenido por una despiadada y eficiente doctrina militar, que busca lograr la fuerza abrumadora sobre un enemigo a través de la guerra de armas combinadas, es decir, la utilización en conjunto de elementos de infantería, artillería, guerra mecanizada, apoyo aéreo y naval e inteligencia en tiempo real, para todo lo cual quizás otras grandes potencias militares como Rusia y China sí tendrían una respuesta adecuada sobre el campo de batalla, pero que para una fuerza paramilitar irregular como los cárteles mexicanos, rápidamente puede convertirse en un enemigo abrumador. Ahora bien, pasando al análisis de estas mismas capacidades terrestres, pero del lado del crimen organizado, en México, cabe destacar que los cárteles de hoy no tienen ni de cerca el mismo tamaño y potencia tecnológica y de fuego que hace 10 o 15 años, pues con el paso del tiempo se han ido modernizando significativamente. De hecho, esto no solo aplica para el cada vez más avanzado armamento que dichas organizaciones poseen, que al día de hoy consta desde fusiles de asalto, de combate y antimaterial, calibre 5.56, 7.62 y 50 BMG, hasta increíbles ametralladoras rotatorias M134 Minigun, lanzacohetes RPG-7,
y cañones antitanque AT-4, todo lo cual les otorga paridad armamentística contra instituciones como el ejército mexicano y está cada vez más cerca de aproximarse a la potencia de fuego individual de los soldados estadounidenses. Sin embargo, esta potencial paridad tecnológica termina aquí de golpe, pues aunque los cárteles tienen también decenas o incluso quizás cientos de los llamados narcotanques con blindaje de grado balístico, estos en realidad no pueden esperar resistir más de unos cuantos segundos en combate contra vehículos como los M1 Abrams y Bradley IFV, que ya mencioné en el apartado estadounidense, pues al portar blindajes mucho más delgados y de composición más sencilla, motores considerablemente menos potentes y sobre todo armamento de mucho menor calibre, serían abrumados en combate de forma casi instantánea. Ahora bien, esta gran desventaja de los cárteles en el ámbito de la guerra terrestre no solo se ve reflejada en el armamento calibre 50 de sus narcotanques contra el de 120 milímetros de los tanques estadounidenses, sino también en su número de armas, vehículos y combatientes, pues aunque se estima que estas organizaciones cuentan en total con entre 150.000 y 200.000 miembros armados activos, recordemos que los Estados Unidos tienen 1.3 millones, brecha militar que no hace más que ampliarse cuando contamos 400.000 vehículos de guerra estadounidenses contra algunos cientos de narcotanques en las estimaciones más altas. Es por ello que las mayores y más importantes fortalezas de los cárteles al combatir en México serían: número 1, su conocimiento del terreno y la ventaja de luchar en él, y número 2, la guerra de guerrillas que llevan décadas desarrollando contra las Fuerzas Armadas mexicanas, en las que han adoptado y perfeccionado instrumentos bélicos como las emboscadas, las tácticas de terror a través de ejecuciones públicas y sobre todo, la compra de elementos enemigos gracias a su inmenso poder financiero. Por lo tanto, en una guerra directa entre los Estados Unidos y el crimen organizado en México, queda claro que, aunque en términos de tecnología de armamento de infantería existe cierta paridad entre ambos, el país del norte cuenta con una enorme ventaja en cantidad de efectivos, potencia de fuego, guerra blindada, logística a gran escala y coordinación de fuerzas. Ahora continuamos con quizás la comparación más corta de este video, que sin embargo debo incluir debido a la inequívoca puesta en acción del arsenal aéreo estadounidense en una guerra directa hipotética contra los cárteles mexicanos, que de hecho ya está siendo usada desde las primeras semanas posteriores a la toma de posesión de Donald Trump. Así pues, la Fuerza Aérea estadounidense ha realizado vuelos de espionaje y reconocimiento en días recientes, tanto dentro como fuera del territorio mexicano, usando desde drones hasta avanzadas plataformas aéreas RC-135 Rivet Joint de reconocimiento, espionaje, inteligencia y guerra electrónica. Estos vuelos, de acuerdo con las mismas autoridades mexicanas, han contribuido directamente al arresto de, por lo menos, 2 líderes del crimen organizado, a través del uso de herramientas de monitoreo y rastreo en tiempo real, contra las cuales los cárteles sencillamente no poseen defensa alguna, menos aún cuando éstas se hallan volando varios kilómetros sobre el territorio de México. Y sí, esto es hablando solo de una muy pequeña muestra del poderío militar aéreo de los Estados Unidos, que más allá de la vigilancia de elementos en tierra, fácilmente podría también incluir el uso de plataformas de ataque A-10 Warthog o AC-130, capaces de pulverizar cualquier tipo de vehículo, concentración de personal o edificación sobre tierra sin que ésta, en el caso de los cárteles, tengan capacidad alguna de reacción, defensa o contraataque. Es por esta misma razón que el uso de su fuerza aérea, tanto en labores logísticas como de inteligencia y de combate, bien podrían permitirle a los Estados Unidos evitar por completo una intervención terrestre a gran escala, limitándose a desmantelar buena parte de la capacidad de combate de los cárteles desde el aire, con pequeños grupos de fuerzas especiales realizando únicamente las tareas más indispensables sobre tierra. Por su parte, la pequeña e improvisada fuerza de uso aéreo de los cárteles
se limita a drones de tipo comercial, equipados con cámaras y/o artefactos explosivos improvisados, que por sí solos sí conforman una valiosa herramienta tanto de combate como de vigilancia, pero que realmente no tienen capacidad de grado militar. En otras palabras, este tipo de vehículos, aunque sí potencialmente letales, pueden ser detectados e interceptados de manera relativamente sencilla por una fuerza combatiente hecha y derecha. Más si consideramos que su forma de ataque consiste, en la mayoría de los casos en México, en arrojar explosivos hechizos desde un dron estático, y no en lanzamientos tipo kamikaze con cargas explosivas de alto poder, capaces de destruir vehículos blindados de uso militar, como sí se ha hecho ampliamente con resultados devastadores en la actual guerra de Ucrania, por ejemplo. Entonces, mientras que el arsenal aéreo de los cárteles consiste en plataformas de uso comercial que no alcanzan más de algunos cientos de metros de altura y carecen de capacidades de sigilo o guerra electrónica, por ejemplo, los Estados Unidos dominan indiscutiblemente este segmento del análisis a través de la superioridad aérea, los ataques de precisión a tierra, la guerra electrónica, la vigilancia digital y la perfecta coordinación con fuerzas terrestres y navales. Contra todo lo cual, además, el crimen organizado en México no cuenta con defensa antiaérea alguna en cantidades y tecnologías suficientes para hacer una diferencia sobre el campo de batalla. El último segmento comparativo de este video, antes de abordar otros tipos de análisis, el poderío marítimo sin duda también se inclina muy marcadamente hacia el lado estadounidense, quienes al día de hoy poseen una de las 3 fuerzas navales más temibles del mundo y la fuerza de portaaviones más grande de todas, capaz de operar en cualquier rincón del planeta mediante sus literalmente miles de buques y botes de ataque, defensa, inteligencia, suministro y logística. Así pues, de manera muy similar a sus capacidades aéreas, el poderío naval estadounidense debe incluirse en esta comparación dado que, aunque los cárteles no tengan realmente herramienta alguna con la cual atacar o defenderse en el aspecto marítimo, este muy probablemente sí entraría en juego de parte de Estados Unidos, por lo menos en la forma de vehículos de desembarco o de asalto anfibio, patrullas interceptoras, buques de inteligencia y quizás hasta un grupo de ataque con portaaviones para el lanzamiento y repostaje de aeronaves de vigilancia o de ataque. Por supuesto, repito que toda esta situación es hoy completamente hipotética, pero de usar dicho país norteamericano tan solo un puñado de sus buques militares, los cárteles del narcotráfico, por sí solos, no tendrían forma de responder ante una amenaza tan superior en términos tecnológicos, tácticos, numéricos y de potencia de fuego, pues la presencia del crimen organizado en el océano se limita, hasta donde sabemos hoy, a actividades sigilosas de contrabandeo de mercancía ilícita, y no de ataque o defensa contra otra fuerza naval. Por lo tanto, queda claro entonces que el verdadero poderío de combate del crimen organizado en México se encuentra sobre tierra, en las más profundas y remotas sierras del país, en los diversos pueblos y enclaves poblacionales de los que hoy tienen control a veces absoluto, y en los sembradíos y laboratorios de producción de las sustancias que trafican, así como en las oficinas y despachos de aquellos políticos, empresarios y militares nacionales o extranjeros que mantienen en su nómina y que les permiten operar tras bambalinas con una eficacia despiadada. Analicemos ahora cuáles serían las fortalezas y debilidades específicas de los cárteles contra aquellas de las fuerzas estadounidenses, tanto en términos financieros, organizacionales y logísticos, como tácticos y estratégicos, más allá de la pura fuerza bruta del armamento terrestre, aéreo y marítimo que ya comentamos. El objetivo de esto es darnos una idea de qué tanto la disciplina, la experiencia, el entrenamiento, la economía y las maniobras de guerra de cada uno de estos grupos podrían influir en un conflicto armado. Entonces, en términos de recursos financieros, los Estados Unidos se llevan la ventaja absoluta con un presupuesto puramente militar anual
de 800.000 millones de dólares, comparados con las ganancias estimadas totales de entre 25.000 y 50.000 millones de dólares al año de los cárteles, cantidad que del lado de estas organizaciones criminales no es toda destinada para fines bélicos, sino también para muchas otras actividades. En otras palabras, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen de 16 a 32 veces más dinero que los cárteles mexicanos de la droga, mismo que puede ser usado, sí, tanto para la compra de armamento y el reabastecimiento de municiones, como para engordarle el bolsillo a potenciales aliados empresariales, políticos o militares, que de otra forma fácilmente podrían alinearse con los capos del narcotráfico. Ahora bien, hablando de la estructura organizacional, mandos y alianzas, las fuerzas estadounidenses cuentan con una jerarquía bien definida que funciona como una muy bien afinada máquina de guerra cuando se trata de coordinarse no solo entre sus distintas ramas, sino también con aliados internacionales como lo serían, en este caso, las Fuerzas Armadas Mexicanas, con quienes en todo momento asumo en este escenario hipotético que los soldados estadounidenses trabajarían en conjunto. Por su parte, los cárteles cuentan con vastas redes de influencia y flexibles alianzas estratégicas locales, nacionales e internacionales que, sin embargo, se caracterizan también en buena parte por ser inestables y estar sujetas a eventuales traiciones y conflictos internos. Más aún, todos los números y fortalezas que he comentado en este video para los cárteles asumen que dichas organizaciones harían de lado sus diferencias y se unirían en un solo grupo para hacerle frente a la invasión estadounidense, lo cual, si acaso fuera posible, hace mucho que se habría logrado, y desde un principio no existirían los enfrentamientos entre grupos criminales que todos los días se viven en territorio mexicano. Finalmente, y como ya mencionamos, en términos de conocimiento del terreno, los cárteles le llevarían una enorme ventaja a los Estados Unidos al luchar sobre territorio mexicano, y dicha ventaja podría ser explotada al máximo al librar una guerra de guerrillas, consistente en emboscadas, reclutamiento voluntario o forzado de centros poblacionales, minado de vastas áreas rurales o urbanas, y el uso de tácticas de terror. Ante todo lo cual, las fuerzas norteamericanas tendrían que recurrir a las décadas de experiencia en guerra asimétrica acumuladas durante las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán. Sin duda, este sería un enorme reto para la máquina de guerra del tío Sam, pero uno para el cual nadie puede discutir que sea preparado y refinado durante más de medio siglo. Aún así, recordemos que de estos 3 conflictos que te acabo de mencionar, 2 de ellos terminaron con las fuerzas de Estados Unidos retirándose del lugar. Este podría ser un veredicto complicado, de no ser por 2 factores clave en esta guerra hipotética, los cuales son: número 1, la cooperación militar de las Fuerzas Armadas mexicanas, lo cual es mucho más probable que se logre por encima de una confrontación entre ambos países. De hecho, los recientes vuelos estadounidenses con drones de inteligencia que te mencioné al principio del video, que resultaron en la captura de 2 capos de la droga, no solo fueron realizados con la autorización del gobierno mexicano, sino que fueron solicitados por este mismo, lo que, entre muchísimas otras muestras de cooperación, como la también reciente extradición de 29 líderes narcotraficantes de México a los Estados Unidos, deja claro que, por lo menos hasta ahora, ambos países han actuado de manera 100% colaborativa y no confrontativa. Y número 2, el hecho de que los cárteles y sus miembros luchan por lograr metas netamente financieras, que siempre pueden negociarse, ajustarse, cambiarse o disuadirse a conveniencia de los beligerantes. Caso totalmente contrario, por ejemplo, a las metas ideológicas de grupos como Al-Qaeda y el régimen talibán en Afganistán, que usualmente no desaparecen hasta que el grupo es totalmente aniquilado, o hasta que el bando contrario desiste y se regresa a su propio país. Estas 2 razones clave, aunadas a la abrumadora superioridad numérica
tecnológica, financiera, logística y de fuerza bruta pura de las fuerzas estadounidenses son las que me llevan a concluir que, en una guerra contra los cárteles de la droga, el ejército de los Estados Unidos, en colaboración con el mexicano, resultarían victoriosos, por lo menos cuando se trate, como lo señaló Trump en 2023, de infligir daño máximo a la infraestructura, operaciones y personal de estas organizaciones. Sin embargo, esto definitivamente no es lo mismo que decir que los cárteles desaparecerían por completo, pues si algo han demostrado estos grupos es la capacidad, resiliencia y recursos para transformarse y resurgir una y otra vez, sin importar cuánto dinero y armas les sean incautados, ni cuántos de sus líderes sean arrestados. Por esta misma razón, tengo el presentimiento de que, después de la victoria, en cuanto el ejército estadounidense se retirase, la situación podría no tardar demasiado en retornar a un status quo ante bellum, es decir, a las cosas como estaban antes de la guerra, pues donde existe una alta demanda de sustancias ilícitas, siempre habrá organizaciones dispuestas a arriesgarlo todo para satisfacerla y a reconstruir el imperio del narcotráfico que de ella se alimenta. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.